Hello. Sí. A ver, ¿quién es la primera persona que se va a conectar? Ale 1156. Hola. Rena Salazar, María Belén Carrillo, Lorena 21, eh, Baitiare. Ay, que pasa muy rápido. Qué bueno que haya mucha gente porque tenemos un temazo hoy día, de verdad. Ya saben que los martes nos juntamos hoy un poquito antes, dada nuestra invitada. Tuvimos que cambiar a nuestra anterior invitada, que era Bárbara Sepúlveda, pero no pudo asistir. Pero vamos a tener... Mira la Sol subiendo. ¡Sol! No es momento de venir a la casa. No. A ver, quieta ahí. Quieta. Sentada. Sí, ya. Ahí. Saluda a la gente. Saluda. ¡Ay, qué cosa más! Tota. Hoy día vivimos el desconfinamiento acá en la comuna. Estoy en Vitacura. Y finalmente pudimos salir sin permiso, ¿cierto? Ay, mi cosa más linda. Ya, echada porque tenemos un tema muy importante que conversar. Desde la Fundación para la Confianza, como todos los martes, hoy a las 5:30 de la tarde. Y vamos a hablar sobre un tema que no es menor, que tiene que ver como... con lo que pasa penalmente con las mujeres, la violencia intrafamiliar, y a propósito, especialmente por el caso de Antonia Barra, que todavía tiene repercusiones y las va a seguir teniendo mientras no se haga el juicio oral. Y con todos los bemoles que tuvo todo ese proceso, que fue indignante para todo Chile, un caso muy doloroso y que se ha vuelto emblemático y que se ha vuelto una causa para, ojalá, cambiar la ley de una vez por todas. Y vamos a hablar con una mujer que es abogada, María Elena Santibáñez. Ella es de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, también tremenda colaboradora nuestra en la Fundación para la Confianza, desde donde hacemos este espacio de conversación, de debate, de contestar preguntas si ustedes las tienen para que las vayan haciendo, porque en algún momento las vamos a ir respondiendo. Y a través de nuestra línea libre, que es la 1515, que ustedes ya conocen, como tenemos todos los martes, la anunciamos, la reafirmamos, porque la cantidad de llamados que tenemos con nuestros especialistas que están al otro lado del teléfono para atender todos los llamados respecto especialmente al tema de abuso sexual, infantil, adolescente y de mujeres también. Y el caso de Antonia Barra nos inspira a hablar sobre este tema, sobre el tema jurídico, lo que está pasando hoy día, porque también había un aumento en las denuncias de violencia intrafamiliar y de abuso contra las mujeres, muy determinante, muy elocuente en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo. Así que vamos a hacer contacto con María Elena Santibáñez. Saludos desde Miami. Nos manda Lidia Cac. Cata Cifuentes también está con nosotros. Hay un montón de gente que se conecta hasta ahora para hablar de los temas que nos importan, para hablar con confianza, desde la confianza, y vamos a hacer el contacto entonces con María Elena Santibáñez. Ahí está. Bueno, ustedes ya saben, ya me conocen ya. Ahí sí. La línea libre. Ahí estamos, a ver si hacemos el contacto entonces con María Elena Santibáñez, que ella es abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Hola, ¿cómo estás, María Elena? No te conozco Hola Katy, ¿qué personalmente. tal? ¿Cómo estás? Bien. Feliz de que estés con Qué nosotros. bueno que resultó. Sí, No, supe gracias que por estuviste, invitarme. ¿no? Y supe que estuviste ahí con algunas lecciones con nuestra querida Nicole. Sí, no me habían contactado nunca en vivo, así que súper entretenido, la verdad. Genial. Tenemos tantas cosas de que conversar, María Elena, sobre todo por el caso de Antonia Barra.
eso es lo Sí, que nos claro. inspira hoy día a abrir este tema y a dilucidar tantas dudas que tiene la gente. Eh, Sobre todo no juicio, ¿cómo se dice? Formalización Formalización, sí. que se le hizo al señor Pradena para ver si se iba a prisión preventiva o no. Y ahí uno lo que ve, hay declaraciones que son bien impactantes en esta formalización contra Antonia Barra y contra las víctimas también, que están siendo testigos de alguna forma y que hicieron denuncia respecto a esto. Entonces, hay una falta de enfoque de género en la justicia chilena? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Bueno, yo creo que esta audiencia, fíjate que tuvo una cantidad de personas conectadas, 1 millón de personas se conectaron a ver la audiencia. Impresionante. Yo creo que impresionante. Y además porque se conectaron, fíjate, Katy, de otros países también, porque estaban muchas personas muy pendientes de este caso, porque significó además que terminara con el suicidio de Antonia, así que yo creo que por lo mismo generó tanta curiosidad de las personas de saber qué iba a pasar en definitiva. Y claro, y nos encontramos con una audiencia, ¿cierto?, que demuestra que siguen existiendo, y en muchos casos siguen existiendo, ciertos prejuicios, ciertos y estereotipos de los cuales se echa mano en esta clase de juicios, que son juicios que reflejan en el fondo la violencia contra la mujer, ¿cierto? Tanto en este tipo de casos como en los casos asociados a femicidios, homicidios frustrados. Recordemos, por ejemplo, el caso de la Vila Rifo, si te acuerdas, que no tenía que ver Y con pues, delito sexual, en que también pasó esto, ¿cierto? Que se empezó a ventilar el tema de la vida anterior que había tenido Nabila, ¿te acuerdas? Acá lo mismo, ¿cierto? Pudimos ver ciertas aseveraciones que se hicieron por parte del defensor que claramente son intolerables en un juicio, ¿cierto? En una audiencia, y son intolerables hoy día en una sociedad como la que vivimos. O sea, por mucho que una persona consuma alcohol o no consuma alcohol, eso no resta de que pueda ser víctima de un delito sexual. O sea, la persona no pierde su libertad de autodeterminación sexual por el hecho de haber ingerido alcohol. Todo lo contrario, lo que hay más bien en esos casos es una necesidad de proteger a esta persona, ¿cierto? De que pueda ser víctima de este delito o de otra clase de delito. sí, Entonces, la claro. verdad que eso, lamentablemente, bueno, y lo que pasó es que me parece que esto que uno de repente lo ve en los juicios, pero en los juicios tú estás entre cuatro paredes y solamente somos testigos las personas que vamos ahí a litigar, pero acá lo vio todo el mundo, y entonces yo creo que también eso generó bastante revuelo, digamos, y bastante impotencia, sobre todo porque muchas mujeres sintieron que era un atentado contra la mujer, digamos, contra la mujer, pensando en te fijas de repente, Catherine, que hay un estereotipo de pensar este es el deber ser de cómo debe comportarse la mujer, que en realidad corresponde a un estereotipo del siglo pasado probablemente, de que la mujer, en el fondo, que si no quiere que no le pase nada, no tiene que tomar, no tiene que vestirse de una determinada forma, y Exacto, eso la verdad es exacto. que son cánones de épocas pasadas, no es la sociedad actual. Entonces, me parece que en este caso tocó, ¿cierto?, que se trataba de mujeres, a lo mejor en otros juicios puede tratarse de frases, ¿cierto?, o descalificaciones que se hagan a una persona por su orientación sexual, ¿te fijas? Entonces, o por haber tenido algún tipo de actividad previa, o por ser una persona que se dedica al comercio sexual, y la verdad es que todos se supone que tienen que ser protegidos de la misma forma. Me voy a poner lentes mejor porque no veo muy bien porque No es sé. chica la luz. No, para ir leyendo también los comentarios de las personas y preguntas y dudas que puedan tener respecto al tema, porque bueno, paréntesis, también está el caso, ¿no? Tú mencionabas Nabila Rifo, está lo de Fernanda Maciel también, el caso de Alto Hospicio también, que es de un prejuicio espantoso, y finalmente a lo que llegamos, ¿no? Que era un violador en serie, ¿Te acuerdas? Sí, pues, pero esos todo lo que se actos. dijo de todas esas chicas. Entonces Que se sí, habían hay, ido de la casa, ¿te acuerdas? Que en el fondo claro, eran unas perdidas porque, y que los papás estaban buscándole para qué se preocupaban, si en el fondo, y al final habían sido víctimas de homicidio, ¿no? Fue no, claro, espantoso ese caso. pero finalmente hay como una consigna de que la mujer que se emborracha o que la mujer que se va de la casa es prostituta. Siempre está, no,
quiero ponerlo en términos como súper burdos, pero es algo como eso, ¿no? Como la O mujer... sea, como que la mujer no tiene, claro, no tiene derecho, o sea, mira, fíjate una cosa, porque nadie en ningún juicio, ¿cierto?, va a poner en tela de juicio a la víctima, a una víctima hombre, por ejemplo, porque haya sido un sujeto promiscuo. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que sea víctima de un delito. Y sin embargo, si es una mujer, inmediatamente esa víctima tiende a ser descalificada. Lo Exacto. mismo respecto de una víctima hombre, a lo mejor que ha ingerido alcohol. Nadie va a descalificarlo por eso, y sin embargo, si es mujer, sí se produce esa descalificación. Y fíjate que igual es una cuestión interesante porque me ha tocado hablar en varios lugares de este tema, que muchas veces se piensa, pucha, es que es un juez hombre, y lamentablemente, Katy, Sí, fíjate que en nuestro país da pena, pero no tiene que ver con que sean hombres, tiene que ver con que muchos estereotipos están presentes en muchas mujeres, y yo he escuchado este tipo de cosas incluso de mujeres. Mira, el otro día estaba leyendo un diario y una mujer, de hecho una abogada mujer, señaló así, tal cual. Nadie vio en el video que Antonia fuese arrastrada a la cabaña. O sea, eso, que lo diga una mujer, ¿te fijas? Significa en el fondo no tener ningún tipo de conciencia, ¿cierto?, acerca de justamente aquello por lo cual estamos luchando. A ti no es necesario que te arrastren a un lugar para violarte, ¿sí? O sea, claramente que hay otro tipo de situaciones, lo sabes perfectamente, todas las personas de la Fundación para la Confianza, ¿cierto?, que hemos trabajado en este tipo de abusos, sabemos que los contextos en que se producen estos delitos no tienen que ver con situaciones de fuerza manifiesta, ¿sí?, sino que son otro tipo de situaciones las que hacen justamente que la víctima no pueda oponerse, ¿sí? No es necesario que te arrastren del pelo ni nada por el estilo no, para efectos de no. entender que no concurre tu consentimiento. Correcto. Estamos conversando con María Elena Santibáñez. Ella es abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, colaboradora de la Fundación para la Confianza, y hablando de estos temas que también en tiempos de confinamiento, María Elena, hay sustancialmente un incremento en el tema de abuso sexual, de violencia intrafamiliar hacia la mujer, mucho más fuerte que antes, sin duda. Eh, Casos como el de Antonia pueden estar sucediendo hoy día, sin duda. Sí. Mira, bien ¿Cuál es tu interesante. recomendación hoy día para este tipo de situaciones que pueden estar viviendo? Pensando en lo de Antonia, que Antonia no fue capaz de verbalizar al interior de su familia por proteger a su familia, como lo ha declarado su mismo padre, por amenazas, por no fracturar el tema familiar tan armónico que tenían, como su mismo padre lo declaró hace algunos días atrás en un medio de comunicación. Pero ella se acalla esto, porque hay una vergüenza, porque hay una amenaza, porque hay culpa. Bueno, uno sabe lo que es el abuso y creo que es importante abrir estos temas. Y Uh-huh, contigo también, hoy día. uh-huh. Bueno, sí, bien interesante todo lo que dices, Katy. De partida, o sea, tengamos claridad sobre que efectivamente había un incremento de violencia, como tú bien señalas, en época de pandemia. Además, había un aumento en el consumo de alcohol, lo sabemos, ¿cierto? Justamente Claro. por el tema del encierro, lo que puede favorecer, ¿cierto?, que se produzcan estas situaciones de mayor indefensión respecto a personas que estén bajo la ingesta del alcohol. Y por otro lado, tenemos a personas que están encerrados en sus núcleos familiares más cercanos, que sabemos por lo demás que son los lugares donde más se cometen esta clase de delitos, ¿sí? Así que efectivamente estamos en una situación, digamos, para efectos nuestros, como de alerta, ¿cierto?, del sistema. Sin embargo, fíjate que de hecho se han hecho varios llamados en este sentido, pese a saber que han habido más llamadas para efectos de denunciar violencia intrafamiliar, al momento de efectuarla, de tener que efectuar la denuncia, no se efectúa la denuncia, o sea, había una baja en casos de violencia intrafamiliar de denuncias recibidas, a pesar de ¿Eso haber porque más está con el llamadas. victimario? ¿Eso es porque está con el victimario? Evidente, o sea, no solamente con Claro. el victimario, sino que a veces la respuesta del sistema llega muy tarde, entonces cuando llega Carabinero a tomar la denuncia y ya está el victimario ahí y la persona generalmente se retracta y dice, no, en realidad hubo un problema, pero ya se solucionó, y entonces finalmente no se concreta la denuncia. Entonces había un problema de retardo en la llegada por el momento de tomar
de tomar las denuncias. Pero el delito que sí ha aumentado y que es bien preocupante es el de violación de menor de 14 años. Eso ha aumentado ahora con la pandemia y entonces eso nosotros estamos esperando, de hecho, en la clínica probablemente, y lo hemos vivenciado, un incremento en el nivel de denuncia de esta clase de delito. Y tiene que ver, ¿cierto?, con el fenómeno propio de la pandemia. Entonces, claro, vamos a tener que estar atentos a lo que pueda venir, pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Acá, ya que estamos en esta situación, afortunadamente algunas zonas están saliendo, ¿cierto?, a la segunda etapa de transición. Estar atento a lo que pasa hoy día, debiese haber una mayor conciencia de la solidaridad que debe existir, por ejemplo, entre vecinos, ¿cierto? O sea, si yo me doy cuenta y escucho gritos, claro, por ejemplo, directamente llamar y dar cuenta de que se puede estar produciendo una situación de abuso, y en muchas ocasiones uno se da cuenta que si a lo mejor se hubiese actuado antes, ¿cierto? Y las personas hubiesen llamado, o habiendo recibido llamado el carabinero, por ejemplo, hubiese llegado antes, tal vez no se hubiese producido un resultado tan lamentable como el que se ha producido en ciertas ocasiones. Entonces, el llamado, uno, es a tener más solidaridad, me parece, con las personas con quienes estamos relacionándonos, a lo mejor separados por paredes, pero podemos escuchar, por ejemplo, en los departamentos, muchas de las denuncias que han llegado en materia de violencia intrafamiliar tienen que ver con denuncias efectuadas por vecinos, y ahí también hay toda una campaña en cuanto a mantener el anonimato de las personas que denuncian, justamente para poder recibir una mayor cantidad de denuncias. Y lo mismo, entonces, respecto al el actuar lo más rápidamente posible, de tal manera de que no haya un desincentivo en el tema de las denuncias que se están recibiendo. Pero sí, tenemos que estar conscientes que se están produciendo este tipo de problemas, y además, Katy, un tema que yo creo que a todos los que somos padres nos ha preocupado, y a propósito de los delitos sexuales y de lo que estamos conversando, tiene que ver con el incremento de los delitos que se están cometiendo vía justamente de manera virtual, que tiene que ver con el aumento de grooming, por ejemplo, del child grooming. El grooming y la pornografía infantil, sí. Exactamente, o estos sujetos que empiezan a tratar de contactarse con jóvenes diciendo que son otras personas y que les envíen fotos, y la verdad es que los niños los tenemos hoy día todo el día conectados, y claro, y estamos nosotros teletrabajando también, entonces la posibilidad de mantener un control hoy día parece ser bastante más difícil que en épocas normales en que no tenían tanto acceso a la tecnología. Entonces, la verdad es que, dime, Katy. No, sí, son temas, o sea, queríamos hablar específicamente de eso en un capítulo, y lo vamos a hacer más adelante, más específicamente sobre el grooming y el tema de la pornografía infantil. ¿Qué hacer? Preguntan a muchas personas luego de hacer de hacer una denuncia de abuso que está ocurriendo en la casa, cuando estás en momentos de confinamiento. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la recomendación ahí? Bueno, mira, la verdad es que la práctica me ha dado que en delitos sexuales, por lo menos, el ideal siempre es tratar de contar con algún abogado que te represente, porque digamos, cómo va a evolucionar el caso, ¿cierto? Y cómo va a seguir adelante, o cómo va a terminar este proceso en definitiva, va a depender mucho. Hay que decir las cosas como son, cuando las víctimas tienen abogados versus cuando no tienen una buena representación jurídica. Y ahí, claro, habrá que acudir a los lugares donde puedes contar con un abogado. Ustedes mismos saben, en la Fundación para la Confianza, la cantidad de personas que llegan pidiendo justamente la 1515, ayuda de representación jurídica. Nosotros también atendemos gratuitamente, pero claramente que hay una diferencia. Y ahí lo primero, evidentemente, habrá que ver cuál es el delito que se está denunciando, si es violencia intrafamiliar o se trata de delitos sexuales, pero lo primero, si es violencia intrafamiliar, es activar la red asociada sobre todo a familia para adoptar medidas de protección inmediatamente. El centro de cautelares en familia ahí funciona muy rápidamente, y ahí entonces el ideal es poder coordinar inmediatamente que se reciba la denuncia con el centro de medidas cautelares para efectos de que se decreten medidas de protección inmediatamente. El problema es que esas denuncias efectivamente se materialicen, porque justamente, como te comentaba, a veces la persona directamente cuando llegan porque uno pudiese decir, esta persona denunció, esto debiese pasar inmediatamente a la fiscalía, pero no es así, porque primero va a Carabinero,
para cerciorarse que efectivamente se produce la denuncia, y ahí es donde se produce muchas veces esto de personas que se desisten. Pero yo te diría que, bueno, el ideal en casos, ahora pensando en delitos sexuales, el ideal es, una cosa importante que la gente sepa en esta materia, Katy, sobre todo en lugares que están hoy día con cuarentena, que la persona no requiere un permiso cuando está pasando una cosa así. O sea, puede salir y está completamente autorizada, ¿cierto? A efectos de dar cuenta de lo que está pasando y acercarse a lo mejor a algún carabinero. En eso las municipalidades también han establecido líneas Están súper directas. alerta. Sí. Sí, están muy alertas. Bueno, y entonces, si se trata en cambio de un delito sexual, lo más relevante ahí, bueno, además de dar la declaración, tratar de que si sea un delito sexual cometido, eh, digamos, en tiempo inmediato, poder trasladar a la víctima a algún hospital para efectos de poder efectuarle las pericias correspondientes, que son, si tengo la posibilidad de que sea lo antes posible, tanto mejor. Y vemos, ¿cierto?, como estos delitos tienen tantas dificultades en la práctica, que si yo tengo un caso en que tengo posibilidad de tener evidencia biológica, ¿cierto?, o constatación de lesiones, las posibilidades de éxito son mucho mejores. O sea, ahí tienen mucho, porque la verdad es que un caso como los que nosotros conocemos, que son la mayoría, cuando ha pasado mucho tiempo, cuando no hay nada, ¿cierto?, no hay rastros biológicos, no hay nada, las posibilidades que ese caso llegue a tener condena son bastante escasas, ¿fijas? Así que... Bueno, sí, volviendo al caso de Antonia Barra, que es el que nos sí, convoca, que ha abierto todo un debate respecto a cómo está la ley, el tema de las prescripciones de los casos, que a mí me parece insostenible que duren solo 5 años cuando cuesta tanto que una víctima que ha sido, o sea, que una persona que ha sido víctima de abuso no siempre verbaliza inmediatamente, puede demorarse años. En fin, el dolor y el abuso no prescribe, para mi gusto, es una apreciación súper personal. Hay quienes opinan otras cosas, que hay casos y casos. Para mí es universal. Pero te quiero hacer una pregunta que es muy concreta. ¿Cuándo hay consentimiento? Y volviendo al tema de Antonia Barra, porque creo que esto no es menor. ¿Cuándo hay consentimiento, María Elena, y cuándo no? Bueno, puede haber ingerido alcohol, puede, no sé, o haber sido drogada esa chica, no sabemos, pero ¿cuándo hay consentimiento? ¿Eso está tipificado de alguna manera en la ley? ¿Por qué sucedió que en los argumentos que esgrimió en la defensa de Pradena, minimizaron, o sea, maximizaron, perdón, es al revés, maximizaron una conducta de ella, de que ella habría estado pasada de copas o no sabemos qué, entonces, pero yo la veía que igual se podía sostener y que igual podría haber tenido alguna reacción. Es súper complejo ese tema y tipificarlo de alguna manera. Katy, ¿tú me escuchas o no? ¿Sí? Te estoy escuchando. Sí, pero ¿me ves en la cámara? Porque yo veo que me quedé como pegada, por eso te pregunto. Sí, te quedaste pegada, pero te escucho. Ya, bueno. Me queda pegada tantas veces, en fin. Ya, bueno, la verdad es que me parece a mí que, claro, hay falencias importantes en la legislación y yo creo que tienen que ver en primer lugar con la forma en que está recogido el delito de violación en nuestro país, porque no hay, si bien todos sabemos, ¿cierto?, que lo que hay detrás es la ausencia de consentimiento. La verdad es que la forma en que está tipificado reconduce la ausencia de consentimiento a la existencia de ciertas circunstancias, ¿cierto? Que son circunstancias que uno dice, bueno, en la práctica estas son muy pocas veces. Por ejemplo, la fuerza o intimidación en general corresponde solo a algunas hipótesis asociadas a la violación. Pero y lo mismo en el caso de las personas que están absolutamente privadas de sentido, ¿cierto? O se trata de personas que están, que tienen algún trastorno mental. Pero la verdad es que muchas de las ocasiones en que se producen abusos sexuales o violaciones tienen que ver con otros contextos en que hay, por ejemplo,
hay personas que tienen una influencia psicológica de parte de su abusador tremenda, ¿cierto? Que hace que la persona no pueda, ¿cierto?, oponerse porque se trata de personas que han sido, para las cuales el abusador ha sido su guía espiritual, ¿cierto? O a lo mejor es una persona significativa, es una persona que además lo envuelve en un engaño y hace que que la víctima crea que a lo mejor es culpa de ella, ¿cierto? O personas que están padeciendo, y esto lo pueden decir perfectamente, probablemente con mayor propiedad, las psicólogas con las que ustedes trabajan, ¿cierto? O vienen estas personas que padecen lo que se denomina el síndrome de acomodación al abuso sexual, ¿cierto? Que en el fondo la persona se acostumbra a esta forma de relacionarse. Las mismas personas, por ejemplo, que son víctimas porque el depredador o el agresor actúa sorprendiendo a la víctima o la ataca cuando está sentada en un lugar en que no puede oponerse, ¿cierto? O porque la víctima queda en esta situación como de un estado casi de inmovilidad porque queda en estado de shock, ¿cierto? Y no es capaz de poder reaccionar, y no es que haya fuerza ni nada, sino que es como esta reacción que es casi natural, incluso animal, ¿cierto? Que compartimos con los animales de no poder reaccionar frente a la inminencia de un ataque. Entonces, si te fijas, Katy, en todas estas ocasiones en que tampoco hay consentimiento, parece ser que nuestra ley no da el ancho. Existe esta modalidad que es una modalidad amplia, que se ha entendido así por la jurisprudencia, que es esta de la incapacidad para oponerse. Pero hoy día nos encontramos sujetos a que sea la jurisprudencia en cada caso la que determine, ¿cierto?, cuándo voy a darle una interpretación amplia a la modalidad y cuándo más bien una interpretación restrictiva, que es la que parece haber tenido el juez en este caso. Porque en este caso, si te fijas, cuando él razona, justamente señala, yo no vi a personas que estuvieran incapacitadas para oponerse, o sea, parece ser que él daba una interpretación restringida a esa modalidad. Por lo tanto, me parece que debiésemos efectivamente adecuar nuestra legislación a una legislación bastante más moderna, como pasa en países, sobre todo en el ámbito europeo, que pone en el centro de la ilicitud en materia de delitos sexuales justamente la ausencia de consentimiento. Entonces, ahí yo creo que estamos al debe, Katy, yo creo que debiésemos, en ese sentido, modificar la forma en que están tipificados estos delitos. Ahora, respecto de menores de edad, sabemos que existe la ley de imprescriptibilidad, que costó tanto trabajo, ¿cierto?, que saliera. Sí, muchísimo tiempo. Pero ya tenemos esa ley y claro, lo que pasa es que estos hechos por los cuales que también afectaron a menores de edad tuvieron lugar antes, ¿te acuerdas? Antes de esa ley. Entonces, por eso no se aplica la ley de imprescriptibilidad. Pero afortunadamente hoy día contamos con esa ley de tal manera que todos los delitos cometidos contra menores de edad no prescriben, no van a prescribir nunca, digamos, mientras estén vivas las personas y van a poder denunciarlo. Así que afortunadamente eso es lo que va a pasar, digamos, en cuanto al tema de la prescripción. Ahora, si una persona denuncia un caso de abuso sexual previo al 2019 y se considera prescrito, ¿la justicia debería investigar igual? Porque mira, interesante. Uno siempre piensa, o yo pienso que la prescripción es garantía de impunidad finalmente, porque como prescriben, entonces no se investiga. ¿Tú puedes aclarar de qué se trata eso? Mira, es que ahí, Katy, porque mira, un caso bien emblemático, bueno, tú lo conoces bastante, ¿cierto? Y lo mismo José Andrés y todas las personas de la Fundación, fue justamente el caso Caradima. En este caso, si te fijas, se mantuvo abierta la investigación durante mucho tiempo y se siguió investigando. ¿Por qué? Porque lo que quería el fiscal era justamente que aparecieran nuevas víctimas que permitiesen interrumpir la prescripción. Entonces, lo que está haciendo hoy día en muchas ocasiones la Fiscalía es que se reciben las denuncias y se puede investigar a efectos justamente de saber si hay nuevas víctimas, porque en ese caso se interrumpiría la prescripción. Y entonces uno el llamado que hace es a igual denunciar. Incluso ha pasado esto con casos que se han recibido por la justicia antigua, en que se recibe la denuncia y en definitiva, entonces el juez lo mantiene abierto justamente para ver si hay nuevos casos que permitirían interrumpir la prescripción. Yo en ese sentido, fíjate que no estoy en nada de acuerdo con el criterio que tuvo el juez de entender que estaban prescritos todos los delitos los más antiguos, entendiendo que solamente se interrumpía la prescripción una vez que había sentencia. O sea, yo creo que ese es un criterio bastante antiguo en materia de prescripción, porque lo que prima hoy día
Sí, lo que prima hoy día en esta materia es que la prescripción se interrumpe desde la querella de todas maneras. Incluso hay fallos de la Corte Suprema que sostienen que la denuncia nominativa, o sea, indicando quién fue, ¿cierto?, contra una persona ya significaría que hay un proceso que se dirige contra una persona y por lo tanto interrumpiría también la prescripción. Entonces, él Una adoptó pregunta. el criterio más antiguo, digamos. Dígame. María, es que hay varias personas que están preguntando a través de este live. Hay muchas preguntas y muchas dudas. ¿Por qué no por qué no es retroactivo una vez que se aplica la imprescriptibilidad? ¿Por qué no es retroactivo? No, Sí, yo no entiendo esa resolución hoy día. bueno, tiene que ver, Katy, con un principio que es un principio básico en materia penal, y es que es un principio en realidad que es garantía para todos los ciudadanos. Cuando tú ejecutas una conducta y esa conducta no es delito, ¿ya? Después no puede venir una ley posterior, ¿cierto? En que esa conducta que yo ejecuté pasa a ser constitutiva de delito y que me la apliquen a mí retroactivamente. ¿Por qué? Porque en el fondo yo cuando se ejecutó la conducta, esa ley no estaba vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sostiene este principio, que es el principio de legalidad? Yo, en el fondo, no voy a ser sancionado por un delito en la medida que la conducta esté descrita por la ley antes, antes de que yo la haya ejecutado, o sea, que esté vigente el momento en que yo la ejecuté, ¿ya? Entiendo. Entonces si se dicta una ley posterior, esa ley posterior solamente me puede ser aplicable a mí en la medida que tenga una aplicación retroactiva más beneficiosa, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo ejecuto una conducta, suponte, te voy a poner ejemplos que queden bastante más claros. Hasta el año 94, el adulterio era constitutivo de delito, ¿ya? Hasta el año 94, ¿sí? Entonces, si alguien fue condenado por delito de adulterio y después se dicta una ley que despenaliza esa conducta, esa ley sí me va a ser aplicable porque es una ley que me favorece. ¿Te fijas? Entonces ahí yo sí lo puedo aplicar retroactivamente. ¿Se entiende? En Ujú. cambio, al revés, si yo ejecuto suponte que fuese, o sea, supongo que no va a pasar una cosa así, pero suponte que el adulterio hoy no es delito y luego viene, ¿cierto?, un régimen en que todo se transforma en un sistema tremendamente moralizante y sostienen que el adulterio sí es delito, ¿ya? Respecto a las personas que lo cometió antes, no se va a aplicar esa ley porque se le aplicaría retroactivamente. ¿Se entiende? Entonces es una Ujú. garantía respecto a las personas, en el fondo, de saber que yo las conductas que ejecuto son conductas que están permitidas y no que el día de mañana me van a decir, sabe que esa conducta antes estaba permitida, pero ahora no está permitida y por lo tanto se le va a aplicar retroactivamente. ¿Sí? Entonces, para todos Sí, los efectos, la imprescriptibilidad es un régimen que desfavorece, es un régimen, digamos, más gravoso para las personas y por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente. sí, María Elena, que hay gente que dice, por ejemplo, hay una persona que dice más enredado que moño de vieja, porque el sentido común te dice una cosa, tú, claro, tú como abogada estás adscrita a un decálogo que tiene que ver con tu profesión y con lo que significa la ley y que se ha demorado, creo yo, desde mi juicio personal, a tener modificaciones. O sea, yo no puedo entender que un delito sexual prescriba, o sea, no puedo entender que ningún delito prescriba finalmente, porque el delito es delito al fin y al Claro, cabo. pero Katy, mira, pongamos otro ejemplo para que te quede más o menos claro a qué me refiero. Si una persona, por ejemplo, si un menor de edad de 17 años, voy a ponerte un caso un poco menos grave que esto, ¿Ya? un menor Dale. de 17 años comete un robo, ¿ya? A una casa, ¿sí? Y Ujú. luego el sujeto se mantiene sin cometer delitos porque derechamente no ha vuelto a tener contacto con el sistema criminal durante 10 años, que es el tiempo en que prescribiría ese delito, 5 o 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene después de 5 o 10 años que esta persona ha demostrado que es capaz de vivir en sociedad, hacer actuar el sistema penal, ¿cierto? Porque ahí sería sencillamente venganza por lo que hizo. ¿Se entiende? Sí, pero ¿Se entiende o te no? voy a hacer una salvedad. Yo no puedo aplicar ¿Sí? exactamente lo mismo con un violador o un abusador sexual con un ladrón.
porque el abuso sexual a todo evento, no, o sea, y psicológicamente hablando, no es rehabilitante, o sea, el Bueno, abusador no se esa, rehabilita, tampoco lo reconoce, salvo casos estoy de muy acuerdo, excepcionales. Entonces, creo que ahí la ley falla. claro, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo te puse ese ejemplo porque tú me dijiste no estoy de acuerdo con Sí, que ningún delito prescriba. Entonces, estaba poniendo en qué ejemplo podía pasar esto. Efectivamente, lo que pasa es que lo esperable, y por eso que es bueno de todas maneras denunciar, es que este sujeto en que yo te digo se ha mantenido sin cometer ilícito. Es bastante probable que eso no ocurra respecto de un agresor sexual. Lo más probable es que sí haya cometido delitos con posterioridad y por lo tanto lo esperable es que se interrumpa la prescripción y por lo mismo que es que muchas veces, una vez que se presenta la denuncia, se mantiene abierta, ¿cierto? Justamente a la espera de que existan nuevos delitos. Pero la verdad es que todo indica que hasta el delito más grave, si la persona en el fondo logra reinsertarse en la sociedad y mantener una vida, digamos, libre de la comisión de ilícito, en el fondo la necesidad o sea, la finalidad de reinsertar a la persona versus la finalidad de castigar a la persona por venganza, por lo que hizo hace muchos años atrás, una parece primar por sobre la otra en aras de la seguridad jurídica, ¿cierto? Y en aras de la reinserción de las personas. Lo que pasa en el caso de delitos sexuales, más que la gravedad, yo te diría, Catherine, que es por lo que estoy de acuerdo en que sean imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, es que muchas veces, para que efectivamente estemos hablando de que empieza a correr este plazo de prescripción, la víctima tiene que haber tenido posibilidad de haber denunciado ese delito. Y lo que pasa en los delitos sexuales es que muchas veces esa víctima no tuvo nunca la posibilidad de poder denunciarlo porque nunca asumió su carácter de víctima. ¿Te fijas? Y esa es una fenomenología propia de los delitos sexuales, y eso hace justamente, y me parece que esa es la razón fundamental de que hablemos en estos casos de que sean imprescriptibles. Porque de otra forma, en el fondo, para las víctimas, el delito pudiese nacer para ellas prescrito. Porque cuando efectivamente toma conciencia de lo que ocurrió y está en condiciones de poder denunciar, ya estaría prescrito. Entonces, si no existiesen la imprescriptibilidad respecto de estos delitos contra menores de edad, como pasó en muchos casos, la persona cuando ya se da cuenta, significa lo que le ocurrió, tú tienes mejor conciencia que nadie, probablemente, que muchas veces las personas, ni siquiera en forma provocada, sino que como una forma de casi de salvarte, ¿cierto?, de este mundo en que estás viviendo, disocias involuntariamente y tratas de vivir como que eso no ha ocurrido, ¿sí? O sea, lo olvidas a lo mejor involuntariamente, y entonces cuando cobras en algún minuto, ¿cierto?, conciencia de lo que ocurrió, puede pasar que el delito efectivamente esté prescrito. Y eso sobre todo pasa, como bien sabes tú, cuando se trata de atentados contra niños, contra menores de edad. Sobre todo contra menores de edad, porque tienen mucho menos herramientas. De partida tienen menos herramientas para significar lo que ocurrió, porque en general estás en contextos de personas que son personas cercanas, personas que quieres, en que no piensas a lo mejor que es una forma de demostrar el cariño. Entonces es distinto el fenómeno cuando son adultos, que ahí muchas veces lo que empieza a primar más bien para nosotros es la gravedad de la conducta de la cual fue víctima, más que este fenómeno del que te estoy hablando, que es más propio de menores de edad, ¿sí? Por lo menos eso es lo que mi experiencia me ha demostrado, digamos, pero pueden haber excepciones, sin duda. Pueden haber excepciones de personas mayores de edad, por ejemplo, que vivan en contextos en que han creído, ¿cierto?, han creído de una determinada forma, que las conductas que se han realizado en contra de ellos son conductas que forman parte de la normalidad. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó en Colonia Dignidad, pues te acuerdas que ahí tenías a personas que eran bastante mayores, y claro, pueden ocurrir esos casos sin duda. Y ahí, claro, no habría diferencia respecto a esto que te estoy diciendo de los casos en que se trata de menores de edad. Pero me parece que en términos porcentuales ocurre mucho más cuando son personas menores de edad que mayores de edad. ¿Ya? En los casos de mayores de edad coincido contigo en que la gravedad sin duda es lo que primaría, más que este fenómeno del que te estoy hablando. Hay alguien, Francisco Novoa, que dice que la OPD cumple una labor muy importante en esto. Es un muy buen lugar para que la gente denuncie y se sienta apoyada.
¿Estás de acuerdo con Bueno, eso? sí, efectivamente se puede denunciar también ahí, sin perjuicio de que no es uno de los lugares en los cuales oficialmente se reciben denuncias, pero ellos en el fondo articulan para efectos de poder efectuar las denuncias, lo mismo que las municipalidades. Y entonces claramente que todos estos lugares, que sobre todo de las municipalidades que han dado han mostrado bastante cercanía además con los vecinos de las distintas comunas y brindan además bastantes servicios que les permiten a las personas llegar en forma más rápida, ¿cierto? Y a un lugar más cercano para poder efectuar rápidamente las denuncias. Así que muy bueno muy bueno su aporte. Su aporte, sí. Hay harta gente que está opinando. María Elena, ya estamos Yo ya me quedé que completamente pegada, ¿te fijas? sí, tú estás pegada ahí, pero está buena la imagen. No importa si te fuiste regio. Y Por lo menos. muy buena la explicación. Estamos conversando con María Elena Santibáñez, abogada, también de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica y tremenda colaboradora nuestra. Nos manda muchos saludos desde Melipilla, agradecen que hablemos de estos temas. Deberían existir, dice Pamela Fernández, nuevos proyectos enfocados a ayudar en estos casos. ¿Tú cuáles sientes que en temas jurídicos estamos al debe hoy? Y Bueno, vuelvo al tema de Antonia Barra, de Antonia, porque mira, fue muy brutal y muy elocuente y muy ejemplificador, y por lo que tú decías, la audiencia que tuvo en términos públicos fue impresionante, impresionante. Dado los ribetes que tuvo el caso, ¿no? Entonces, mira, ¿dónde estamos al yo, debe acá, María Elena? mira, yo lo primero que me gustaría decir, que me ha tocado decirlo en otras partes también, tiene que ver con que siempre es bueno cuando vamos a legislar hacerlo bien y por lo tanto hay que hacerlo bien pensadamente respecto de ver cuáles efectivamente son las falencias que habrían en el sistema y no equivocarnos, eh, eh, en el fondo tratando de modificar instituciones que hoy día están bien como están. Me refiero en particular, por ejemplo, a la institución de la prisión preventiva. Yo creo que la prisión preventiva, tal como está hoy, no requiere cambios en el sentido de decir, estos delitos siempre van a dar lugar a prisión preventiva porque en cada caso hay que analizar si hay antecedentes o no que permitan decretar una cautelar de esta naturaleza, porque fíjate que por el otro lado está el tema de la presunción de inocencia, pues entonces yo tengo que tener antecedentes que me permitan poder decretar la prisión preventiva, cuestión que en este caso Katy pasó, porque la Corte efectivamente lo hizo así, decretó la prisión preventiva porque habían antecedentes y porque se justificaba, cuestión que yo creo que ahí el que erró en su criterio fue el juez de garantía, pero no es porque la institución esté mal, sencillamente no la aplicó bien, porque con tal como Ahí está, por te puedo hacer una pregunta, a lo sí, mejor obvio. incómoda. ¿Pudo haber habido tráfico de influencia? Porque mucho se habla de que cuando hay familias que tienen ciertos recursos, en fin, tienen ciertos resguardos. No sé. Te hago la Bueno, pregunta directamente. yo ya estamos especulando, Katy, pero efectivamente yo creo que mucha gente se preguntó por qué en un caso así la persona no quedó en prisión preventiva y a lo mejor si hubiese sido otra persona, ¿cierto? Otro sujeto, habría quedado Claro. igual. Entonces, claro, pero eso ya son especulaciones, pero no deja de haber un componente, ¿cierto? Que uno se que hace que uno dude, ¿cierto? De cuán imparcial pudo ser esta persona. Ahora, entiendo que el magistrado L es bastante garantista en general, entonces cuesta bastante que deje en prisión preventiva, entonces igual es un criterio que hay que considerar. Pero sin duda que como en todas partes, me parece que mientras más pequeño es el lugar, sobre todo si se conocen todos, puede haber un tema de que se conocen, que en las familias, qué sé yo, y eso uno nunca lo va a saber, sencillamente ya estaríamos especulando en ese sentido. Pero sí llamó la atención, me parece, y si te fijas la reacción en general fue bastante fuerte toda la gente y dentro de los abogados también, porque me parece que estaban las condiciones, como lo hace la Corte, y lo dice claramente, para decretar la prisión preventiva en ese caso. Así que en esa materia, por lo menos a la pregunta que me hacías antes, yo creo que no debiesen haber modificaciones. Pero sí modificaciones, como te indicaba, en cuanto a la forma en que están legislados los delitos sexuales y también
algunas modificaciones procesales importantes que tienen que ver con medidas de protección para víctimas, por ejemplo, para efectos de resguardar la identidad. Porque si te fijaste ahí, se dio a conocer el nombre directamente de una víctima menor de edad y se mencionó con Sí, sí, con sí. nombre y apellido, y eso no La puede chica de ocurrir. 13 años. ¿Te acuerdas? Y eso no, y Sí, la más chica más encima, o sea, eso no puede ocurrir y debe estar, si bien está prohibido hacerlo, ahí el llamado a controlar eso es el juez, pero además debiesen a lo mejor imponerse sanciones bastante más fuertes respecto de personas que infrinjan, ¿cierto?, esta prohibición. Y lo mismo te diría yo, otras modificaciones que tienen que ver con medidas para resguardar la integridad de las víctimas, ¿cierto?, su identidad y también ciertas prohibiciones que pudiese pensarse en colocar dentro de la ley procesal, que hay varias leyes que tienen que ver justamente con esta lucha contra la violencia contra la mujer, valga la redundancia, que apuntan a prohibir que en esta clase de delitos se hagan preguntas asociadas, por ejemplo, a la vida pasada de las personas, ¿cierto? O en que se utilicen estereotipos, y eso pasa en otros países, en que en el fondo está vedado no solo hacer preguntas en la audiencia que pudiesen objetarse claramente, pero ahí también hagámonos cargo de algo, Katy. Ahí es importante también la labor que puedan ejecutar los abogados creyentes para efectos de parar ese tipo de aseveraciones, de llamar al perfecto. juez para Toda que la en razón. realidad impida que se produzcan este tipo de aseveraciones. Pero lo cierto es que una reforma que pudiese ser interesante es esa, que en el fondo el prohibir el uso de estereotipos no solo en las audiencias, sino que también en las resoluciones de los tribunales, porque en realidad la aspiración que tenemos todos es que todas las personas puedan ser juzgadas con la misma vara, ¿te fijas? Y todas las víctimas reciban la misma protección y no que algunas víctimas vayan a ser llevadas a juicio para efectos de volver a revictimizarlas, porque eso es, ¿cierto? En el fondo es una víctima que además de ser víctima de un delito tiene que pasar por esta audiencia en que lo único que ha habido además es un ataque personal contra ella y además tener que ventilar su vida frente a personas que ni siquiera Sí, conocen. Mira, te voy a comentar un caso, me acuerdo que desde una vez la lo hice, revictimización, ¿no? exacto. Mira, te quiero contar un caso, Katy, que alguna vez lo hice que se lo conté, me acuerdo a Jimmy en un panel que estuvimos juntos y que a Jimmy quedó bien Hamilton. sí, pues, y quedó bien impactado con este caso que tuve de una niña que ya era mayor, o sea, mayor me refiero que tenía 21 años, pero había sido víctima de violación y abuso por parte del padre. Y entonces el defensor le hace una pregunta y le dice, o sea, usted dijo esto porque tenía miedo que le dijera que le hiciera algo a su hermano, ¿cierto? Y la niña le dice sí. O sea que usted estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para que no le pase nada a su hermano. Y evidentemente eso lo dice tratando de deslizar que la niña pudiese estar mintiendo por tratar tratar de proteger al hermano. Y entonces esta niña prácticamente se para del asiento mientras estaba declarando y mira a su padre biológico, porque era su padre biológico el Sí. que estaba ahí como imputado, y le dice, mire, ¿sabe qué? Sí, yo estoy dispuesta a que estas personas que están acá, que no me conocen, ¿cierto? Y que nunca he visto, sepan, ¿cierto?, lo que me pasó, que puedan ver las fotos de mi cuerpo, ¿sí? Que las personas, que las amigas que yo tengo hablen mal de mí por el hecho de haber sido violada por mi padre y que tenga que someterme a esta vergüenza de venir para acá, ¿cierto? Porque tú y empieza a mirar al imputado, Papá. porque nunca más vas a abusar de mí, porque yo ya no soy la niñita con la que jugabas cuando chico con las Barbie y después me abusabas y me violabas. Yo ya no soy esa niña, ya no te tengo miedo. Fue una cosa Qué impactante, pero fuerte. deja ver lo fuerte de un caso como este, ¿te fijas? Que en el fondo ella da a conocer, o sea, ¿usted cree que yo voy a ser capaz de pasar por todo lo que estoy pasando en este minuto con ustedes que no me conocen por algo que estoy inventando? Claro. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que nunca se me va a olvidar esa víctima que fue para sacarle el sombrero lo valiente que fue. Pero yo creo que en Sí. ese minuto, fíjate, y tú probablemente concuerdes conmigo, en ese minuto yo la vi sentarse de una forma y cuando salió de la audiencia salió otra persona. Sí, Logró sí. enfrentar a su agresor y logró en ese minuto reparación. 23 años le dieron al sujeto. Mentira, weón. ¿Sí? Bueno, creo que
Mira, qué fuerte, se me pararon los pelos con lo que acabas de contar, María Elena, y así hay tantos casos, porque, a ver, para ir como cerrando el tema, sin duda que hay, y lo hemos hablado con los directores de la Fundación para la Confianza, de que hay falencias, de que es necesario hacer cambios, hablar sobre estos temas, que los grupos feministas alcen la voz, a mí me parece notable, porque Sí, sin verdad. eso, Antonia Barra hoy día, no sé, estaría ubicada en otro lugar, muy silenciada de alguna forma, ¿no? Y Pradenas tal vez no estaría donde está. Esas presiones mediáticas, porque hay injusticias, creo que son necesarias hoy y marcan un precedente para los cambios que se vienen hacia adelante en temas judiciales respecto a los abusos hacia las mujeres, a la violencia hacia la mujer, las tesis, en fin, o sea, tenemos un montón de ejemplos hoy día que son bien notables. El caso Caradima también, porque no hablemos solo de mujeres, o sea, el abuso es transversal. Eh, Exacto. sí, María Elena, frente a este escenario que se habla hoy día abiertamente, gracias a Dios, y no hace mucho tiempo, la verdad es que hace poco, estamos hablando de 10 años atrás, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a las personas hoy día que están sufriendo una situación de abuso en el encierro, en el confinamiento? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Cuáles son los pasos del proceso judicial en casos de abuso? Y Mira, confiando también en la institucionalidad, también quería llegar a eso, porque también en la Fundación hablamos de que también hay que tener confianza, no es que por algunos casos que no resultan, no quiere decir que la institucionalidad no funcione, porque sí resulta en muchos casos. Entonces, ¿cuál es tu mensaje final respecto a este tema y a quienes nos están hoy día siguiendo? mira, yo siempre, a ver, yo creo que el sistema sin duda tiene falencia y estamos trabajando todos, ¿cierto?, para ir mejorándola. Yo trabajo en esto desde hace 20 años, que me dedico al tema del delito sexual y creo que lo que tenemos hoy es mucho mejor que lo que teníamos antes, o sea, eso de todas Sí. maneras. Y siempre el llamado va a ser efectivamente a denunciar el delito, porque, o sea, porque si no denuncias nunca se va a terminar, es como un ciclo sin fin. Y además, tú vas a seguir, digamos, sometida a la persona siempre si no denuncias el delito. Porque siempre va a tener ese poder sobre ti. Yo creo que la víctima que se atreve a denunciar es capaz de decir basta, ¿cierto? Es capaz de decir yo ahora hablo y ya esto se acaba en este minuto, ¿te fijas? Y entonces, el llamado es a denunciar. En segundo lugar, a hacerlo, digamos, en el lugar más adecuado, que cuente con la mayor cantidad de resguardos para esa víctima, y en ese sentido la denuncia se puede hacer directamente en la fiscalía, ¿cierto? A veces en Carabineros, claro, mejor hacerlo en una comisaría tal vez especializada, ¿cierto? Como la comisaría de la familia, que cuentan con mayor especialización respecto a las personas que toman las denuncias, o lo mismo la brigada de delitos sexuales, por ejemplo, en la PDI, o directamente, si se trata de una situación que está produciéndose, o se ha producido hace muy poco tiempo, directamente en el médico legal, en que cuentan, ¿cierto?, con una oficina de la PDI en que se puede hacer ahí mismo la denuncia, ¿ya? Buena. Eh, Mm. sí, yo creo que eso es bien relevante y que la persona lo pueda hacer lo antes posible, sobre todo si ha sido reciente. Y bueno, y lo segundo es tratar de conseguir, ojalá, algún abogado que lo pueda representar. Y en eso, claro, lamentablemente, yo he visto algunos de los mensajes que se están dando. Nosotros no tenemos un sistema de defensoría de víctimas, ¿cierto?, que permita que las personas tengan gratis un abogado que las defienda como víctimas, sino que solamente existe respecto de las personas que son imputadas. Entonces ahí, claro, habría que acudir a las instituciones que otorgan ese servicio, digamos, que pueden ser
los centros de atención a víctimas de delitos violentos del Ministerio del Interior, las clínicas jurídicas, como aquella como la de la Católica en que trabajo, ¿cierto? Para poder, no es necesario que sea inmediatamente, pero una vez que se ha hecho la denuncia y para que el proceso ojalá, digamos, pueda terminar de mejor forma, es mejor contar con un abogado. Ahora, también creo que es bueno, Katy, que las personas manejen expectativas. Yo siempre trato de hacer eso en cuanto llega una víctima a verme. Una, indicarle que la mayoría, la inmensa, inmensa mayoría de los casos, lamentablemente, muchas veces no terminan judicializados. De hecho, estos son los delitos que menos se judicializan, los delitos en que cuando se judicializa terminan con mayor cantidad de decisiones de no perseverar por parte del fiscal, y son los delitos que tienen más altas tasas de absoluciones. O sea, el sistema penal parece no convivir, ¿cierto?, muy adecuadamente con estos delitos. Así que imagínate, si no cuentas con un buen abogado, las posibilidades claramente que decaen. Pero una cosa que es importante, y ahora te lo digo desde el punto de vista como abogada, digamos, para mí es muy relevante saber qué quiere la víctima, ¿ya? O sea, qué es lo que busca, ¿te fijas? Porque yo no actúo acá como fiscal, a lo mejor el fiscal lo que busca es la condena al sujeto, ¿cierto?, a como dé lugar, o a lo mejor una negociación con el defensor, pero para mí es bien importante saber qué es lo que quiere la víctima, y te lo digo por qué, porque no todas las víctimas lo que quieren es ver al sujeto, sobre todo cuando son personas muy cercanas a ella, en la cárcel, ¿sí? Lo que quieren muchas veces, por ejemplo, es que no se acerque más a la víctima, a su hija o a la persona que haya sido, o incluso, fíjate lo relevante que es, y yo creo que en esto tú podrás coincidir conmigo, lo relevante que puede ser para una víctima el hecho de que el agresor reconozca lo que hizo y sea capaz de reconocer que él fue su agresor, ¿cierto? Que en el fondo cometió un delito, porque una de las cosas que más probablemente les duele a las víctimas de estos delitos es el hecho de no ser creída, no solamente por la sociedad, sino que además la persona que la agredió no sea capaz de reconocer lo que le hizo, ¿cierto? ¿Te fijas? Entonces, a veces ese hecho de reparación provoca un efecto que para la víctima es, digamos, justamente un primer paso para lograr comenzar una nueva vida, el hecho de saber que ha sido reconocida como víctima. Eso No, sí, es bien pero relevante. eso es lo menos, eso es lo menos, o sea, un pedófilo, un abusador, ¿Katy? Ahí los sí. menos los arrepentidos, digamos. Sin duda, o sea, las posibilidades que un abusador sexual reconozca lo que hizo son mínimas. En general, te fijas que sale la noticia y de repente me dicen, amiga, pero ¿usted de verdad cree que esta persona fue porque dice que no fue? O sea, eso es como para reírse, porque en realidad que un abusador diga que fue es prácticamente imposible. O sea que el abusador siempre va a decir, siempre va a negar la responsabilidad en estos casos. De hecho, si te fijas en casos, por ejemplo, de violación con homicidio, el sujeto probablemente va a reconocer el homicidio incluso con lujo de detalle, pero lo que no te va a reconocer nunca es que ha abusado de la víctima, No, porque eso es lo esperable, que las personas no reconozcan lo que han hecho. Y de hecho, ahí yo también creo que la gente se confunde, porque dicen, por ejemplo, a propósito de casos que hemos conocido de sacerdotes que han sido imputados por estos delitos, de decir, pero es una persona tan buena, es imposible que haya pasado esto, ¿te fijas? Y la verdad es que eso de una persona que ha tenido buen comportamiento social no me dice nada respecto a que sea abusador o no. Al contrario. Bueno, he bueno, hablado querida, mucho, parece. te tengo que cortar porque una me están tocando el timbre, tengo otra reunión ahora. Ya, Ha sido, perfecto, hemos hablado mucho. sí, Ya, que quedaste con... Katy, ya, Katy, se me fue ahí. Ya. Que estés muy bien, gusto de verte y qué pena que no haya podido verse Un más la cámara. abrazo, Cuídate. sí, y gracias a todos por estar ahí y el próximo martes tenemos un nuevo encuentro desde la Fundación para la Confianza. Gracias, María Elena, besitos, Gracias, Katy, beso, cuídate. Chao. chao.